Trastornos metabólicos en las enfermedades psiquiátricas. Reunir lo que creímos separado. Intentaremos en esta charla analizar los datos de la epidemiología y la fisiopatología desde un marco teórico diferente. Las premisas sobre las cuales intentaremos elaborar una propuesta son que no existe ninguna observación en un vacío teórico. No hay ciencia sin teoría. El sol ni sale ni se pone. Del mismo modo, las enfermedades no son mentales u orgánicas. Es esta una distinción que deberíamos erradicar de nuestro aparato conceptual clínico. El reduccionismo científico, que es muy útil, es siempre metodológico, pero no ontológico, porque no es lo mismo cerrar un ojo para focalizar la mirada que ser tuerto. Desde una perspectiva integradora, intentaremos ver que algunas falsas dicotomías, como aquella que separa lo biológico de lo psicológico y social, nos han impedido entender el fenómeno de los trastornos metabólicos en las enfermedades psiquiátricas de un modo productivo. Comencemos analizando los datos epidemiológicos disponibles. Como todos saben, de acuerdo a la información epidemiológica de determinadas patologías, surgirán las preguntas que guían la investigación científica que pueda establecer vínculos entre ellas. Es indudable que las enfermedades psiquiátricas graves, por ejemplo la psicosis, se acompañan de importantes trastornos del metabolismo y de enfermedades cardiovasculares a menudo mortales. De esto no cabe duda, los datos son categóricos y los analizaremos a continuación. Las personas con trastorno bipolar mueren 10 años antes que la población general. Los pacientes con esquizofrenia mueren 20 años antes que la población general. Un tercio de ellos mueren por enfermedades cardiovasculares. Estas y otras causas clínicas de muerte son mucho más frecuentes que el suicidio entre los pacientes psiquiátricos. La mortalidad por infarto de miocardio o accidente cerebrovascular es, entre los enfermos psiquiátricos, el doble que en la población general. Pero las internaciones clínicas, por el contrario, son semejantes a la población general. ¿Qué implica esto? Que los pacientes psiquiátricos están más enfermos, pero reciben menos atención médica. Entre los fenómenos más frecuentemente descritos en los enfermos psiquiátricos está el deterioro del metabolismo de la glucosa. Pero a diferencia de lo que suele creerse, este fenómeno ocurre desde el primer episodio psiquiátrico, incluso mucho antes del uso de agentes antipsicóticos. Es decir, que hay evidencia rotunda de alteraciones metabólicas de la glucosa ya desde el inicio de la enfermedad psiquiátrica. Del mismo modo, hay evidencia epidemiológica del importante incremento de la prevalencia de diabetes del tipo 2 en la esquizofrenia. Y un dato fundamental es que las diferencias en el índice de masa corporal, dieta o ejercicio no explican esta asociación, pese a que muchas veces se lo invoca como su causa. Si profundizamos un poco más en qué modalidad de trastorno
del metabolismo de los hidratos de carbono y de la glucosa tienen los pacientes psiquiátricos, nos encontraremos con algunos datos muy interesantes para pensar una posible fisiopatología. Estos enfermos presentan evidencia de esta disrupción metabólica desde su primer episodio psicótico antes del inicio de los fármacos. Y en todos los casos se encuentran estos dos datos fundamentales: niveles elevados de insulina y de péptido C, pese a que sus niveles de glucemia y de hemoglobina glicosilada son los mismos que en la población general. Repito, la insulina está alta y la glucemia está normal en el primer episodio psicótico. Estos datos documentan que la población psiquiátrica presenta significativa resistencia a la insulina, y esta probablemente sea la causa o el mecanismo principal de su disrupción metabólica. El colesterol, los triglicéridos y el cortisol en el primer episodio psicótico fueron semejantes a los sujetos sanos. El colesterol HDL fue bajo, lo cual también es un signo indirecto que apoya la hipótesis de la resistencia a la insulina como el mecanismo fisiopatológico básico que subyace a la disrupción metabólica en los episodios psicóticos. La prevalencia del síndrome metabólico en pacientes con esquizofrenia es elevadísima. Mencionaremos solo algunos de los múltiples datos que confirman esta situación. En pacientes con esquizofrenia, la prevalencia del síndrome metabólico fue 138% más alta que en la población general entre los hombres y 251% mayor entre las mujeres. Es conveniente empezar a pensar esta disrupción metabólica desde un marco teórico sistémico, es decir, de un diálogo cruzado entre distintos sistemas de señalización molecular orgánicas. Se conoce que las señales de dopamina y las de insulina tienen relaciones regulatorias recíprocas. Dopamina e insulina se influencian mutuamente. El tratamiento de la esquizofrenia incrementa el riesgo de obesidad y de hiperinsulinemia, porque el antagonismo de los receptores D2 de dopamina aumenta la secreción de insulina. La insulina incrementa la recaptación de dopamina en el corto plazo, pero a su vez la disminuye en el largo plazo. La alteración de las señales de dopamina puede contribuir a la génesis del síndrome metabólico en los enfermos esquizofrénicos, con lo cual empezamos a integrar algunos datos que creíamos separados. La enfermedad mental grave y la enfermedad metabólica y cardiovascular se superponen a través de una serie de mecanismos que explican claramente esta superposición. Entre ellos, la activación hipotalámico-adrenal crónica, la disfunción oxidativa mitocondrial, la permanente activación de la inmunidad con inflamación crónica aséptica de bajo grado, la neuroinflamación, el estrés oxidativo, el óxido nítrico y una serie de vías genéticas y epigenéticas que se activan en ese contexto metabólico celular. ¿Qué es un síndrome? Desde un punto de vista realista, se procurará distinguir los elementos de un síndrome sin separarlos entre sí. Se los tratará como constituyentes de un sistema, o sea, una totalidad
cuyas partes interactúan entre sí y que es capaz de producir propiedades emergentes, es decir, una serie de propiedades que no pueden ser explicadas solamente apelando a las propiedades de sus constituyentes. Así define el sabio Mario Bunge la perspectiva mediante la cual debe entenderse un síndrome. Cuando un síndrome no es entendido desde una perspectiva sistémica, como acabamos de definir, se cae en un fenómeno particularmente común en la medicina contemporánea y muy especialmente en los vínculos entre la enfermedad psiquiátrica y la metabólica, que es la fragmentación, la incoordinación y el reduccionismo en la asistencia de la salud. ¿Pero qué significa todo esto en el tema que nos ocupa? Por ejemplo, significa creer que la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes o la obesidad son fenómenos independientes, que coinciden en un paciente, pero que carecen de relaciones recíprocas entre ellos, capaces de configurar sus formas de presentación clínica. En particular, se los desvincula de la enfermedad psiquiátrica que padecen estos pacientes y se consideran bajo el concepto de comorbilidad. Vamos a proponer de ahora en más que el concepto de comorbilidad sea sustituido por el concepto de manifestaciones sistémicas de una enfermedad multiorgánica. ¿Cuál es el riesgo de la fragmentación, la incoordinación y el reduccionismo? Es que pensar los fenómenos de la clínica bajo ese marco conceptual genera prácticas acordes con esa teoría y por lo tanto el cuidado de los pacientes se fragmenta, pierde la necesaria coordinación apelando a un reduccionismo perjudicial. La medicina de nuestros días hace mucho tiempo que propone un abordaje sistémico. Puede afirmarse hoy que las enfermedades son menos independientes entre sí de lo que los médicos creímos que eran hasta hace poco tiempo. El concepto de red, de diálogo cruzado entre manifestaciones en órganos y sistemas diferentes, revela sorprendentes conexiones entre enfermedades que creíamos separadas. Es urgente que volvamos a pensar el modo en que clasificamos y separamos las enfermedades, es decir, la taxonomía médica. Todo fenómeno clínico puede ser analizado y descrito en distintos niveles, desde el molecular por abajo hasta el social por arriba. Las enfermedades se vinculan entre sí porque afectan a organismos que son únicos con sistemas interdependientes. Ya no pueden ser pensadas como meras coincidencias en un paciente particular. La medicina de sistemas hace mucho tiempo que ha establecido relaciones entre enfermedades que creíamos distintas y separadas entre sí de manera muy concluyente. Sobran las evidencias al respecto. Ya existe abundante bibliografía que aborda el tema de la relación entre enfermedad metabólica y psiquiatra desde una perspectiva sistémica. Estos trabajos plantean que la psicosis puede ser entendida como una enfermedad multisistémica, donde sus manifestaciones no son solo mentales, sino cardiometabólicas, inmunológicas y endocrinas. Por ejemplo, las anormalidades que no pertenecen
al sistema nervioso central en los pacientes con psicosis se producen con tamaños de efectos similares a las anormalidades del sistema nervioso central. Las anomalías no relacionadas con el sistema nervioso central pueden ser una causa, pero también pueden ser una consecuencia de la disfunción del sistema nervioso central en la psicosis o un epifenómeno. El predominio de los síntomas mentales en la psicosis requiere hoy ser reconceptualizado como un trastorno efectivamente multisistémico. Se necesitan estudios nuevos para determinar si abordar la disfunción desde el inicio de la enfermedad podría reducir las altísimas tasas de mortalidad excesiva de la esquizofrenia. Es decir, si desde el primer brote psicótico le aportamos a nuestros pacientes un abordaje sistémico que contemple con igual peso y relevancia sus manifestaciones conductuales y psicológicas y sus manifestaciones metabólicas, es probable que podamos reducir la alta morbimortalidad, pero eso hay que demostrarlo. Un concepto que puede ayudar a entender de una manera sistémica y unificada los fenómenos que estamos analizando es el concepto de alostasis. Se define la alostasis como el costo de la adaptación fisiológica a la alta demanda del ambiente. El uso de conceptos como el de carga alostática ayuda a comprender cómo los entornos en los que vivimos pueden afectar nuestra fisiología y nuestra salud. Se inscribe en el enfoque sistémico, en contraste con el enfoque reduccionista que a menudo se usa en la epidemiología que todos conocemos. Cuando evaluamos biomarcadores de carga alostática, estos nos evidencian la carga fisiológica impuesta por la exposición a estresores ambientales dañinos y el riesgo de enfermedad o de alteraciones de la salud. Por ejemplo, la carga alostática en las enfermedades psiquiátricas es altísima y podrían explicar gran parte de los fenómenos metabólicos y cardiovasculares que las acompañan. Es decir, alostasis es el conjunto de adaptaciones fisiológicas del organismo para sobrellevar una carga estresora crónica y permanente. A diferencia de la respuesta al estrés agudo, la reacción al estrés crónico, como en las enfermedades psiquiátricas, exige una serie de modificaciones de los parámetros fisiológicos corporales que tienden a ser sostenidas en el tiempo. Esta carga alostática sostiene el equilibrio, la homeostasis, a expensas de un esfuerzo metabólico y fisiológico cardiovascular que expone a los individuos a lo largo del tiempo a un alto riesgo de patologías. El mantenimiento de estos estados alostáticos a lo largo del tiempo requieren un gasto de energía. Los glucocorticoides favorecen la alostasis porque modulan la disponibilidad energética para sostenerla. El aumento crónico de los niveles de corticoides genera hiperactivación del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. Sus fenómenos concomitantes son, como verán, muy parecidos a los que todos observamos en las enfermedades crónicas psiquiátricas: la resistencia a la insulina, la obesidad central, la hipertensión arterial, la permanente activación inmunitaria expresada como inflamación crónica aséptica de bajo grado y la aterogénesis. El cortisol y el estrés oxidativo son marcadores de intensa carga alostática.
Del mismo modo, la inflamación crónica séptica es un marcador de carga alostática. Este conjunto de fenómenos constituye un escenario que predispone a los pacientes psiquiátricos al riesgo de enfermedad cardiovascular, al progresivo deterioro físico y cognitivo y por lo tanto a la alta mortalidad. Es decir, este es un estado que tiende a autoperpetuarse en un loop de feedback positivo que se retroalimenta a sí mismo. Sintetizamos. Para sostener la carga que impone al organismo una enfermedad psiquiátrica, se desencadenan mecanismos alostáticos adaptativos que tienen un costo, y ese costo es metabólico, cardiovascular e inmunológico. En general, los médicos estamos acostumbrados a un modelo de razonamiento clínico homeostático, es decir, una variable, la presión arterial, la glucemia o el peso, se desvían de su parámetro de regulación o set point, consideramos a esto un error a corregir e intervenimos para corregir lo que consideramos un defecto o un error. Pero el problema es que muchas de estas variables no son homeostáticas, sino alostáticas, que sus desvíos no son errores, sino adaptaciones para corregir el error en un contexto determinado. Es decir, es lo que ocurre en los enfermos psiquiátricos, que para sostener la alta demanda o carga que impone una enfermedad psiquiátrica grave, necesitan modificar los parámetros para obtener un nuevo estado adaptativo. En los estados alostáticos de alta demanda, por ejemplo en las psicosis, los parámetros varían para adaptarse a ese estado. La variación es predictiva, es decir, anticipa la demanda. Se corrigen la glucemia, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, anticipando predictivamente la demanda. La fisiología, entonces, es sensible a las relaciones sociales. La constancia de las variables no es un objetivo de la naturaleza. El objetivo de la naturaleza es la adaptación, no la constancia. La adaptación necesaria para mejorar la eficiencia en aras de la supervivencia y la reproducción, que son los objetivos básicos de los organismos vivos. Hasta el momento hemos encontrado un modelo de fisiopatología que nos permite reunir los datos de las enfermedades psiquiátricas y metabólicas que parecían discordantes en una coherencia fisiopatológica de alta plausibilidad. Imaginen ustedes qué ocurre en la fisiología de una persona que está en permanente estado de hipervigilancia y de hiposatisfacción. La hipervigilancia, como en los trastornos de ansiedad, genera un estado de permanente amenaza, de competencia o de individualismo. La hiposatisfacción se refiere a las expectativas que en general son mayores que los resultados obtenidos. La hipervigilancia es percibida como tal y por lo tanto no puede ser suspendida mientras se siga percibiendo. La satisfacción no puede ser acumulada, por lo tanto debe ser renovada de manera permanente. La hipervigilancia incrementa el cortisol. El cortisol aumenta el apetito de sal, de hidratos de carbono y de grasa, redistribuye la grasa acumulada según los lugares donde haya más receptores de cortisol, que precisamente es en el abdomen. Esto aumenta el consumo de hidratos de carbono, que por supuesto aumenta la secreción de insulina. El aumento crónico en la secreción de insulina regula hacia la baja los receptores celulares de insulina GLUT3
y esta es la razón de la que existe resistencia a la insulina. Es decir, este conjunto de fenómenos adaptativos a un estado de permanente hipervigilancia e hiposatisfacción desplaza las variables adaptativas a un estado alostático que pone a las personas en una situación de alto riesgo metabólico y cardiovascular. El esfuerzo adaptativo resuelve la circunstancia al costo de imponer un alto riesgo evolutivo. En situaciones normales, el aumento de la demanda genera un aumento de las variables alostáticas para hacerle frente. Pero en situaciones anormales como la enfermedad crónica, por ejemplo, el trastorno generalizado de ansiedad o muchas de las enfermedades psicóticas, este estado adaptativo a la alta carga se hace permanente, nunca regresa a su estado basal. Este sistema entonces adopta un estado no saludable. Cuando la alta demanda predomina durante mucho tiempo, el sistema se adapta a esa expectativa y modifica sus variables predictivamente, se anticipa a la demanda. Cuando la demanda solo se reduce brevemente, el sistema que ya está en un estado no saludable no logra regresar a su estado inicial. Una vez que hemos comprendido lo que significa la carga alostática en las enfermedades psiquiátricas, sería de muy buena práctica evaluar los marcadores de alta carga alostática para conocer el estado de nuestros pacientes. De todos esos marcadores que enumeraremos más adelante, la insulina es el más precoz de todos y se encuentra alterado en casi todos los pacientes a partir del primer brote de enfermedad psiquiátrica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían los recursos que la clínica y la terapéutica nos ofrecen para abordar este fenómeno que ya hemos comprendido como un síndrome, es decir, un sistema cuyos componentes no están aislados, sino vinculados unos con otros y que se retroalimentan mutuamente? Un paso fundamental es dejar de considerar a los trastornos metabólicos de la enfermedad psiquiátrica como una comorbilidad sin relación de causalidad con la enfermedad de base. Es cambiar nuestro modo de pensar. El concepto clásico que intenta explicar la obesidad ha fracasado históricamente en los últimos 70 u 80 años. Simplemente pensar que la obesidad es producto de un ingreso de calorías que supera al egreso de calorías desconoce todo lo que ocurre en el medio. Es lo que los epistemólogos llaman un mecanismo de caja negra. Entra más, sale menos, acumulo grasa. Esto explica muy poco, o en todo caso describe, pero no explica, porque en el medio, entre el ingreso calórico y el egreso calórico, ocurren una multitud de fenómenos neuroendocrinos adaptativos que condicionan no solo cuántas calorías ingerimos y cuántas gastamos, sino lo más importante, y es qué hacemos metabólicamente con esas calorías. En este esquema complejo, la insulina juega un rol determinante. Como hemos visto, desde los inicios de la enfermedad psiquiátrica, la insulina se revela como un marcador alostático temprano. Lo primero que deberíamos hacer
es empezar a considerar el rol de la insulina como un elemento que aglutina, que explica y que relaciona cosas que creíamos separadas. La hiperinsulinemia es capaz de explicar la hipertensión arterial, la dislipidemia, la inflamación crónica, el daño progresivo en el sistema nervioso central, el estado profundamente trombogénico de estos pacientes, la aterogénesis, la carcinogénesis y la disfunción endotelial. Todo esto es capaz de ocurrir mucho antes de que se eleve la glucemia. Ya no puede admitirse como un hecho dado que la constelación de factores de riesgo ocurran en un vacío causal que los explique, que les dé sentido biológico y contexto social. Es decir, ahora tenemos una narrativa fisiopatológica de alta plausibilidad que explica mejor los fenómenos que la que tuvimos en el pasado y que los consideraba como comorbilidades no relacionadas. ¿Por qué nos resulta tan importante en este contexto de enfermedades psiquiátricas y trastornos metabólicos el rol de la insulina? En principio, porque la función más importante de la insulina es que es una hormona de almacenamiento de grasa, es decir, es anabólica. Cuando hay mucha insulina, se almacena mucha grasa. Y para completar esta función, la insulina es una hormona anticatabólica, previene la degradación de la grasa almacenada. Es decir, si nuestros pacientes están en un estado permanente de insulina alta, hiperinsulinismo y resistencia a la insulina, estarán predispuestos al permanente almacenamiento de grasa y al mismo tiempo a un estado anticatabólico que impide la degradación de la grasa. Por lo tanto, no resulta para nada sorprendente que estos pacientes aumenten de peso, porque esa es la función anabólica básica que define a la insulina. Aumenta el anabolismo y reduce el catabolismo. Ganarán peso fácilmente y tendrán una enorme dificultad para perderlo mientras no seamos capaces de reducir sus niveles de insulina plasmática. En el estado que acabamos de describir y que padecen la mayoría de los enfermos con enfermedades psiquiátricas graves, se produce un estado típico de acciones contrarregulatorias respecto de la composición corporal, es decir, de la relación entre la masa magra y la masa grasa. Este punto es más importante que el peso y que el índice de masa corporal, porque a mayor masa magra, es decir, músculo, habrá mejor sensibilidad a la insulina, pero a mayor masa grasa habrá menor sensibilidad a la insulina. La composición corporal, la relación entre la masa grasa y la masa magra determina la sensibilidad a la insulina, y es esta, la sensibilidad a la insulina, un determinante mayor de la ganancia de peso y de la predisposición a la diabetes tipo 2. Entonces el objetivo primordial desde el punto de vista terapéutico no será ni el peso, ni el índice de masa corporal, ni siquiera el perímetro de la cintura. El verdadero objetivo es modificar la composición corporal de nuestros pacientes y por esta vía impedir la disrupción metabólica severa que padecen. ¿Qué podemos hacer en términos de clínica y terapéutica para ayudar a nuestros pacientes a superar este estado de alta carga alostática, de hipersecreción de cortisol y de insulina que les produce sobrepeso
y todas las complicaciones que conocemos que lo acompañan. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación clínica acorde con la fisiopatología que acabamos de describir. Es decir, no solo medir el perímetro de la cintura y el peso, sino trazar un perfil alostático de nuestros pacientes. Una prolija historia clínica con sus antecedentes, incluso genéticos, la relación peso-talla, el perímetro de la cintura, la presión arterial, una evaluación endocrina clínica prolija y meticulosa que incluya los ejes hormonales del cortisol, de la glándula tiroides y de la insulina, evaluar cuáles son los fármacos que están recibiendo y que podrían interferir en este proceso, evaluar lo mejor que podamos por alguno de los métodos disponibles la composición corporal y muy especialmente ir a buscar el hígado graso, que es un punto de referencia clínico que expresa con suma claridad el comienzo de la disrupción metabólica en estos pacientes. Ir a buscar el hígado graso, evaluando una ecografía y las enzimas hepáticas. La esteatosis hepática es el punto de inflexión entre la acumulación grasa en el tejido adiposo y los depósitos de grasa ectópica, es decir, el hígado marca el comienzo de la disrupción metabólica en los enfermos psiquiátricos. ¿Cómo podemos evaluar con recursos de laboratorio la carga alostática? La rutina habitual, que incluya un lipidograma electroforético, evaluar un marcador inflamatorio como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, el cortisol, la vitamina D3, el perfil hormonal que incluya las hormonas tiroideas, pero también el cortisol, un hepatograma para buscar signos de hígado graso, la dehidrohidroxiandosterona y fundamental, este es el punto fundamental. En todas las etapas de la enfermedad psiquiátrica es necesario realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa con glucemia, como todas, pero también con insulinemia a los 0, 60 y 120 minutos para detectar respuestas hiperinsulinémicas, incluso con normoglucemia. ¿Y cuáles serían las bases para formular recomendaciones alimentarias? Este es el punto fundamental. En principio, la Organización Mundial de la Salud recomienda la utilización del sistema NOVA. El sistema NOVA clasifica a los alimentos no según su contenido de macronutrientes, grasas, proteínas e hidratos de carbono, sino su grado de procesamiento. Y los clasifica en alimentos no procesados, en ingredientes culinarios procesados, en alimentos procesados y ultraprocesados. La base de la recomendación alimentaria en un enfermo psiquiátrico con disrupción metabólica es elegir alimentos no procesados. La base alimentaria entonces serán los alimentos y preparaciones culinarias sin procesamiento o con mínimo procesamiento industrial. Esto es clave. El paciente no debe pasar hambre, bajo cualquiera de sus formas de manifestarse, ya sea dolor, ansiedad, nerviosismo. Cualquier prescripción alimentaria que deja insatisfecho al organismo es inadecuada.
El paciente no debe comer ni beber por cuestiones sociales, ni previniendo el hambre o la sed, sino por el contrario, en respuesta al hambre y la saciedad reales. Esto requiere una reeducación de los pacientes para ser conscientes de sus sensaciones viscerales, hambre y saciedad. Para acelerar la pérdida de peso, es mejor suspender en estos enfermos todas las sustancias insulinotrópicas, las calorías vacías, los azúcares, pero también los edulcorantes, y según el caso y la necesidad, convendrá suspender los almidones, muy especialmente las harinas, a veces incluso y por cortos periodos de tiempo las frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Todo lo que eleve la insulina debe ser dejado de lado en la primera etapa del tratamiento nutricional de los pacientes con disrupción metabólica. Otro punto muy importante, pero muy poco atendido, es restablecer la cronobiología o reloj circadiano que cuando está alterado potencia las disrupciones metabólicas de las que venimos hablando. Es decir, restablecer en el estilo de vida de los pacientes ciclos de la naturaleza, como el ciclo luz-oscuridad, el ciclo frío-calor, sueño-vigilia y sobre todo el ciclo ingesta y ayuno. El organismo debe percibir claramente que los periodos de ingesta están separados de los periodos de ayuno a lo largo del día. Esto contribuye a la regulación de la secreción pulsátil de insulina. Es tan importante qué comer como cuándo comer. Las oscilaciones genéticas circadianas son fundamentales para mantener un metabolismo equilibrado. Esto influye en el monitoreo de la glucosa, en la aparición del hígado graso, en la cantidad de músculo que los enfermos pueden ganar, lo mismo que el tejido graso, en la función de las células beta, en la función intestinal. Para los órganos internos que no están expuestos a la luz del día, los horarios de ingesta de alimentos son el marcador de los ciclos circadianos. Ese ciclo es el ciclo alimentación-ayuno y que es fundamental restablecer en estos pacientes. El periodo del día de alimentación debe estar claramente separado del periodo de ayuno. Síntesis de las recomendaciones. Prolija y rigurosa evaluación metabólica y no solo antropométrica. Necesitamos conocer la carga alostática de los enfermos psiquiátricos. Buscar signos de resistencia a la insulina, ya sea antropométricos como en la composición corporal, en los marcadores que aparecen en la piel o en los datos de laboratorio. Privilegiar la calidad de los alimentos por sobre la cantidad. Eliminar todo producto ultraprocesado, muy en especial los carbohidratos refinados. Eliminar o reducir drásticamente todo alimento insulinotrópico. Restablecer los ciclos biológicos, luz, oscuridad, ingesta y ayuno. Hacer ejercicio de resistencia que produzca hiperplasia e hipertrofia muscular para modificar la composición corporal. Algunas conclusiones. Las manifestaciones
asociadas a la psicosis no son meras coincidencias. Como hemos expresado, son la expresión multisistémica de un fenómeno complejo que muestra causalidades interactivas e influencias recíprocas. La grave disregulación metabólica, la inflamación crónica, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que acompañan a las enfermedades psiquiátricas, reclaman hipótesis integradoras y no modulares. Necesitamos una narrativa fisiopatológica sistémica. La alta prevalencia de disrupción endocrina y metabólica en estos pacientes tiene mucho mejores hipótesis explicativas que la mera coincidencia o la comorbilidad. Las manifestaciones metabólicas y cardiovasculares de los enfermos psiquiátricos no son comorbilidades, sino manifestaciones sistémicas de una enfermedad multiorgánica. Hay evidencias de que las alteraciones metabólicas y la alta reactividad cardiovascular preceden a las manifestaciones psiquiátricas muchas veces o aparecen junto con el primer brote antes de que los enfermos reciban tratamiento con fármacos antipsicóticos. Lo que es sorprendente no es que las enfermedades psiquiátricas sean sistémicas, sino que durante tanto tiempo hayamos creído lo contrario y hayamos fracasado permanentemente precisamente porque no encontrábamos un modelo integrador de los datos clínicos que registrábamos en nuestros pacientes. Es muy difícil en psiquiatría distinguir entre mecanismos de un trastorno y causas de un trastorno. La actividad mental, del mismo modo que la actividad motora, están siempre mediadas por neurotransmisores y siempre involucran circuitos y áreas cerebrales determinadas, pero esto nada dice de sus causas, sino que describe sus mecanismos. La causalidad, por otro lado, es solamente una de las múltiples formas de la determinación. El materialismo reduccionista, ya sea matemático, físico o neurológico, o por otro lado, el discursivismo desbiologizado, psicológico o social tan común en nuestro medio, comparten la imposibilidad de abordar los fenómenos mentales de una manera robusta, una vez que se reconoce que estos requieren múltiples niveles de descripción. El problema es epistemológico. El factor de riesgo más grave de las enfermedades psiquiátricas es precisamente la epistemología dualista que subyace a los modelos con que son pensadas y al abordaje modular y fragmentario del paciente que estas concepciones producen. Ojalá algo de lo que dijimos en esta charla cambie nuestro modo de pensar, lo que traerá como consecuencia saludable para nuestros pacientes una modificación en nuestros modos de actuar. Muchas gracias.